A las 4:03. Gracias a todos por estar aquí. Gracias especialmente a Juan Balerdi, que es nuestro docente del día de hoy. Tengo acá un currículum que lo googleé. Juan es licenciado en Economía de la Universidad de La Plata. Además tiene un posgrado de Finanzas Públicas, también de la Universidad de La Plata. Y bueno, dentro de su experiencia profesional, yo a Juan lo conocí estando él en un proyecto cripto, y bueno, a partir de ahí empezamos a tener relación. Juan está bastante en radio, en televisión, ha asesorado a la presidencia de la UIF, a la presidencia del Banco Central, a la presidencia del Banco de la Nación Argentina, y varios programas, bueno, que también ha estado como asesor. Si vos querés agregar cualquier cosa a tu currículum, sentite libre, Juan. Yo ya cedo mi protagonismo y quedás vos a cargo. Gracias, Dani. Bueno, buen día para todos y para todas. Es un placer estar acá y le agradezco a Daniel muchísimo su invitación. Son un placer siempre las charlas que tengo con Daniel, donde sea que estemos cada uno y de qué tema. Le agradezco también muchísimo a Lila, que estos días me estuvo dando una mano aún el fin de semana con material que estuve viendo de las charlas anteriores y demás, para saber qué habían dicho y no repetir y demás. Y no, solo agregaría una cosa a lo que dijiste que sirve y viene bien al contexto, que es que yo fui consejero del Consejo Asesor de la AFIP cuando estaba en el Banco Central, o sea, era el representante del Banco Central en la AFIP, en un consejo asesor que tiene acceso a gran parte de lo que es la planificación estratégica y hace como una especie de validación y demás de los hitos que se van logrando. Más allá de que se cumpla o no se cumpla, la influencia que tiene ese consejo. Bueno, les digo, entonces, les agradezco la presencia a los que están ahí del otro lado. Y les digo que mi idea es, más allá de que el título va a dar pie al arranque de esta charla y a lo que determinó que Daniel me invite, estuve mirando los otros profesores, casi todos son abogados, hay algún ingeniero y hay otro economista que la verdad ya le pedí amistad porque no lo conocía y como yo le gusta la economía y le gusta la filosofía. Yo estoy empezando la carrera, él ya tiene el título, así que me lleva ventaja. Que Federico Ast lo van a tener dentro de algunas clases. Entonces voy a aprovechar la condición de no ser abogado para hablar un poquito de las cuestiones económicas que están detrás, no solamente de la cuestión Ponzi, sino de la cuestión cripto en general, de todo el entorno, digamos, y el contexto, y las definiciones de ese entorno. Tengo la absoluta certeza de que influyen en quién y cómo considera si algo es una estafa o un Ponzi en el entorno cripto. Entonces, ahora en breve voy a compartir, digamos, lo que sería la definición de Ponzi. Una aclaración más, todo lo que yo diga tiene que ver con visiones mías y de ninguna manera implica que la Fundación, Daniel o Lila y demás compartan esas visiones. De hecho, con Daniel tenemos debates súper interesantes entre nosotros y tenemos puntos de vista a veces muy coincidentes y a veces muy diferentes, y para mí es enriquecedor. Seguramente en lo que vayan a escuchar que expongo yo hoy, lo que va a ocurrir también es que algunas de las cosas que yo diga le generen alguna provocación o algún despertar de intención de debate, y esa es la idea. No quiero hacer un monólogo, quiero que enseguida haga una pequeña intro y con las cosas que voy a tirar, que van a ser provocadoras, como si me googlean van a ver que soy también en los medios, hagamos un debate, pero un debate que realmente nos enriquezca a ambos. Anticipo ya desde ya que para mí el entorno cripto, blockchain y todo lo que eso implica es una revolución que tiene un nivel de profundidad impensable, digamos, hoy, aún para los que estamos adentro de esto, y que vino para quedarse. Ahora, igual que Internet, cuando vino para quedarse, en el medio ocurrió la burbuja de las .com y eso le hizo mucho daño a un montón de participantes de ese entorno. Entonces, así como yo muchas veces termino mis notas y la forma de presentarlo diciendo, tratando de ayudarlo al gobierno a cuidarse de sí mismo, mi idea es tratar de ayudar a los protagonistas del entorno cripto, con los cuales tengo muy buena relación y más allá de los debates, a cuidar ese entorno y a salir lo mejor parados de un crack financiero en el sistema financiero tradicional que para mí es inexorable.
o sea, el crack del 2008 se pateó para adelante y es inexorable que en algún momento reviente. Y ahí viene entonces, empecemos con el tema cripto, que va a implicar la cuestión esta del Ponzi, no Ponzi, estafa, no estafa. Cuando reviente la burbuja del sistema tradicional financiero, lo lógico, si lo miramos nosotros desde el mundo cripto, sería que la gente se mueva masivamente hacia el mundo cripto. El problema es si el mundo financiero le da el abrazo de oso a ese mundo cripto, es decir, lo mete adentro de la propia burbuja y la retroalimenta a esa burbuja, se lo va a llevar puesto. Que no quiere decir que lo vaya a destruir, pero lo va a dañar. Y probablemente sea en parte lo que está ocurriendo con el Bitcoin. ¿Okay? Entonces, arrancando por ahí y metiendo el debate ya en pantalla, no voy a compartir muchas pantallas, solo voy a compartir esta porque es largo, digamos, para decirlo oralmente sin que ustedes lo vean. Metiendo ya el debate de la cuestión de la definición de Ponzi y qué es lo que podemos entender por Ponzi o lo que no podemos entender por Ponzi, si vamos a la fuente básica de hoy, que es Wikipedia, que tiene un artículo, por cierto, muy bueno, tanto de Ponzi como de esquema piramidal y demás. Vamos a ver al inicio nomás esta definición que para mí se aplica a muchísimos de los negocios que hay hoy en el mundo cripto. ¿Ok? Entonces, ahí lo primero que uno ve es estafa, digamos, abajo puse el código penal para ver qué es lo de estafa, inversores y utilidades que se pagan con fondos de otros inversores. Ayer discutíamos con Daniel y hay mucha gente que piensa que un esquema Ponzi tiene que ver siempre con alguien que esté central en ese esquema Ponzi, sea una persona o un grupo de personas que llaman y de alguna manera se aprovechan de la confianza de esa gente, que eso también es una palabra fundamental ahí y en todo el entorno cripto, y ahí podríamos pensar en un Bernie Madoff. Bernie Madoff, que hizo una estafa de 60.000 millones de dólares, claramente tenía montado un esquema Ponzi, no usó sistemas cripto, afortunadamente digo, es una de las estafas más grandes de la historia, digamos, por volumen y además por a quienes implicó, y ahí me meto en una cuestión que para mí es central. Para mí, yo soy profesor de macroeconomía desde hace 20 y pico de años y en los lugares donde he trabajado básicamente asesoré, como le dijo Daniel, a la presidencia del Banco Central, del Banco Nación y de la UIF. Y lo que yo me hago en la cabeza cada vez que estoy tratando con problemas, de hecho la normativa 300 de la UIF la redacté en parte yo y me fui de la UIF el día que salió prácticamente, no por eso, pero porque me iba al entorno cripto, digamos, a trabajar en un proyecto de plataforma. Yo me hago escenarios, digo, bueno, escenarios donde uno se imagina qué es lo que viene a futuro y quiénes son los jugadores que podrían estar a mi lado estratégicamente y los que están enfrente y son mis, entre comillas, enemigos. Y uno dirá, bueno, no, pero no pensemos en amigo o enemigo. Bueno, el sistema financiero tradicional, si vamos a Satoshi, digamos, al sistema financiero tradicional, el Bitcoin y obviamente las criptos lo corren. Dicen, ¿sabes qué? No te necesito más. Sos ineficiente, sos caro. Y yo hago una pregunta, ¿quién define si algo es una estafa o un Ponzi? Y he estado escuchando las charlas, tanto la de Daniel como la de preanterior y la anterior, y varias más de los abogados que están debatiendo, digamos, cómo se encuadra, si hay una estafa, si hay un Ponzi en todo el entorno cripto y demás. El poder establecido, digamos, y no estoy hablando solamente de los gobiernos, sino del poder, es el que define quién está jugando en contra de sus intereses y por lo tanto a quién va a procesar con éxito o a quién va a hacer de cuenta que procesa y no procesa. Leamos crisis del 2008, por ejemplo, y eso es fundamental, sea a nivel macro, como es lo que estoy diciendo ahora, por ejemplo, que el Ponzi es algo que va a definir el sistema financiero si quiere correr a las cripto, al Bitcoin en particular o a cualquier otra, o tratar, por ejemplo, como estafa o como Ponzi a El Salvador cuando incorpora como moneda propia al Bitcoin. Entonces, el poder es el que va a decir, esto juega para mí o esto juega enfrente mío y está de alguna manera alterando mis intereses, afectando mis intereses. Esto me parece fundamental. Hacer un esquema de discusión legal de la definición me parece fundamental cuando hay un juicio concreto de una persona concreta. Pero cuando estamos tratando de dilucidar cómo viene esto hacia el futuro, digamos, y posicionarnos ya sea como inversores, como asesores legales de un proyecto
o como alguien que está montando un proyecto y consiguiendo inversores y quiere evitar quedar en la estafa o en el Ponzi y lo demás encuadrado, y les aseguro que cuando el Estado o el poder que se sirve del Estado quieren encuadrarte en estafa o en Ponzi, te van a encuadrar en estafa y en Ponzi. Yo tengo ahí en un pendrive una causa en la cual están procesando a alguien por lavado y no hay lavado, porque el dinero era todo blanco, todo del sistema financiero. Podía haber coimas, podía haber sobreprecio, un montón de cosas, pero no hay lavado. Definitivamente no hay lavado cuando la plata es blanca, blanca de origen, digamos, ¿no? Más allá de otras cuestiones que tienen que ver con si es justo o no es justo cómo se ganó ese dinero. Entonces, si estamos mirando el tema del Ponzi y estafa, primera cosa fundamental, estamos viendo a quién afecta este negocio. Segundo, ¿cómo consigue los fondos? Y ahí está esto que es fundamental, que es la mezcla de un piramidal, un Ponzi y demás. Consigue los fondos en general metiendo algún verso o diciendo algún verso que atrae a la gente además de la codicia. Porque la gente en general, cuando piensa que lo va a traer es solo la codicia, tiene como un resortito interno que dice, ojo, ojo, no te abuses. Pero cuando vos combinás la codicia y le pones una capa que genera no solamente confianza, sino interés, como por ejemplo pasó en 4 o 5 países de Latinoamérica que a mí me llegaron, porque tengo amigos, digamos, tanto en Chile como en Perú, como en Brasil, me llegó el telar de la abundancia, de 4 o 5 lugares al mismo tiempo la consulta. Juan, ¿cómo es esto? Yo ya puse, pero me están tardando en pagar. Too late, ¿no? Demasiado tarde. El telar de la abundancia dejó un tendal, valga el parecido, digamos. ¿Qué hacían? Metían un verso el empoderamiento. Entonces la capa ahí era el empoderamiento de las mujeres y esto genera algo muy lindo. Y de hecho algunas me dijeron, yo estoy dispuesta a perder la plata porque genera algo tan lindo. Le digo, entonces hacelo sin tirar la plata, digamos, porque la plata era algo que decías, ¿cómo entra esto en el sistema? Normalmente está como descolgado y era un regalo. Y lo segundo que es fundamental y que existe normalmente es, ojo, y esto lo decían explícitamente, esto no se lo ofrezcan a un oficial de justicia, no se lo ofrezcan a un abogado, no se lo ofrezcan a un personal de policial, nada de eso, porque el sistema está en contra de ello. El viejo verso del sistema está en contra de los criptoactivos, del Bitcoin o un montón de cosas, muchas veces es una forma de atraer a las personas, incluso a los que quieren ser antisistema. De hecho, mucha gente que sigue al Bitcoin lo que tiene es, de alguna manera, una disconformidad muy profunda con el sistema, y a mí me parece que es lógico, digamos. Yo, si en algunos momentos ataco a lo que se ha convertido el Bitcoin hoy, de la mano de Tesla y del sistema financiero internacional y demás, de ninguna manera tiene que ver con que esté defendiendo al dólar o al sistema financiero tradicional. El sistema financiero tradicional está lleno de Ponzi desde que existe, desde la época de que iban a las Indias y emitían acciones o bonos y demás contra cosas que sabían que no podían pagar, o muchas cosas que se hicieron en emprendimientos cuando se descubrió América y venían a Estados Unidos y demás, a lo que después sería Estados Unidos. Hay estafas, hay poncis, hay piramidales desde que existe el dinero prácticamente. Entonces, todo lo que yo diga en relación con los peligros que tiene el Bitcoin abrazado con el abrazo de oso del sistema financiero, no tiene que ver con defender al tradicional sistema financiero o al dólar. Tiene que ver con cuidar al Bitcoin y al sistema y al entorno cripto de esos señores a los cuales, si efectivamente Satoshi tenía razón, se le está de alguna manera minando, valga la ironía, su futuro. Se le está destruyendo el futuro del sistema financiero tradicional. Si las cripto se utilizaran fuertemente, no solo el Bitcoin, que tiene algunos problemas, digamos, de velocidad y de otras cosas, y por eso se ha convertido en el oro del futuro y no en la moneda de transacción y demás, si las cripto realmente funcionaran a pleno, el sistema financiero sobra. El sistema financiero sobra no solamente para la compra-venta de propiedades, de cosas y demás, y las transferencias, sino también para el crédito. El desarrollo del crédito que se puede generar es altísimo. Ahora, justamente por esto, hay un montón de gente que está aprovechando esa revolución para hacer estafas. Y a nadie le va a gustar o interesar quedar pegado a una estafa o dejar a su cliente que quede pegado a una estafa o poner su dinero en una estafa. Supongo que en estos 3 entornos es lo más probable que estén la mayoría de los que están escuchando del otro lado. Así que uno diría, ¿cómo reconoce? Es muy fácil, en el artículo
de Wikipedia está muy simple y por eso en realidad yo me voy a profundizar en relación con esto que les decía de a quién estoy molestando con esto. Entonces, una de las fuentes fundamentales que tiene los Ponzi, las estafas y demás que se están haciendo ahora con cripto, es que mucho del dinero que va a parar ahí no está declarado. Esto también lo mencionó en la charla 16, dijo, ojo cuando van a un juicio a reclamar dinero y ese dinero no estaba reclamado, valga la redundancia. O sea, si alguien tiene dinero en negro, lo pone en lo que está en Mendoza y en varias otras provincias que se llama apuestas deportivas, o en el telar de la abundancia, o en una cripto que se lanza supuestamente con respaldo litio. Entonces dice, yo puse dinero en una cripto que está respaldada en litio, pero ahora bajó un montón y el litio subió, ¿cómo es esto? Y no me quieren devolver porque no hay extracción. Segundo tema fundamental. Cuando hay dificultades, esto ya lo sabemos, digamos, está en todos lados, cuando hay dificultades para extraer el capital, claramente hay un problema grave. Y esto vale para muchos exchanges y vale también para otro rol que no he mencionado y que por ahí a algunos de los que están del otro lado les interesa, para el minado. Hay mucha gente que está minando y entra a los pools y le dicen, te voy a pagar mucho más, o como si tu computadora tuviera mucha más potencia de la que realmente tiene. Ahora, el día que quieren retirar el capital de lo que han minado, tienen problemas. Y así cada tanto vemos algunos de los que organizan ese tipo de actividades y muchas otras, digamos, que se fuga con el capital que se ha acumulado. Entonces, no es solamente el problema de que este dinero venga o no venga de dinero blanco o no blanco, sino que también lo que se promete son rendimientos que son imposibles de obtener en la realidad. Muchas veces ese rendimiento tiene que ver con la propia retroalimentación de lo que es un esquema piramidal, que es lo que hacía Bernie Madoff y lo que hacen todos, que es en los números de la computadora te dicen que te están pagando el X%, te pueden pagar el 50, 100% mensual en dólares, total, es un número en la computadora. Sobre todo si vos te comprometiste a dejarlo en un determinado periodo inmovilizado de esos fondos. Si yo estoy preparando una estafa, lo primero que hago es decir, la tenés que inmovilizar 180 días y al día 179 o al día 210, porque por 30 días los bicicleteé, me fugo. Entonces, la dificultad de retirar o el compromiso en movilizar por tiempos largos es una clara señal de que hay algo peligroso del otro lado. Volviendo a lo que está ahí en pantalla, algo fundamental en el mundo cripto y que tiene que ver con lo que dijo Satoshi es el tema de la confianza. Entonces, cuando uno va al Código Penal dice abuso de confianza y crédito, comisión, empresa o negociación. O sea, si hay un negocio y hay un abuso de confianza, vos no podés decir, ellos sabían que había riesgo. Entonces, acá hay una cuestión de interacción entre el riesgo de una inversión y cuánto puede pagar. Si vos estás como hoy masivamente tratando de venderle cualquier tipo de monedas cripto, de inversiones cripto o incluso de colocaciones o apuestas y demás, a gente que no tiene la más pálida idea de cómo funciona eso, claramente, si yo estuviera asesorando a la justicia y me ha tocado hacer una opinión consultiva para el fiscal Delgado, que en la reunión 16 lo mencionaron con mucha alabanza, digamos, yo hice una opinión consultiva por el tema de Panama Papers en la causa contra Macri en la investigación del fiscal Delgado. Y les aseguro que si el fiscal tiene intención de demostrar que hay abuso de confianza cuando vos le estás vendiendo una cripto a alguien, por ejemplo, con un respaldo supuestamente en soja o en litio y lo que sea, es difícil de alguna manera demostrarle que la persona había leído un white paper donde tenía noción de los riesgos que estaba corriendo. Sin contar con que esos white papers pueden ser muy engañosos y la publicidad ni les cuento. Entonces, todo esto, ¿por qué se los estoy contando? Porque en cualquiera de las posiciones que ustedes estén en este entorno de negocios, van a tener que tener cuidado de esto para no tener que cambiar su vida radicalmente. Por ejemplo, si están encarando un negocio de estos y la gente, aunque no los metan presos, la gente les va a estar buscando. Entonces, yo no sé cuál es lo que ponen en riesgo, digamos, ustedes al participar en una ICO, por ejemplo, que ahora están obviamente muy, muy reducidas comparado con hace algunos años, pero una ICO también puede ser pensada de alguna manera como una estafa o un piramidal o un Ponzi, si continúa en el tiempo, si los dueños se quedaron con un montón de esas tokens, digamos, y al mismo tiempo después se siguen emitiendo y no hay una fuente fidedigna
de ganancia o de rédito, que es lo que está allá arriba en el esquema Ponzi. Entonces, todo esto es fundamental. Cuando ustedes miran y dicen, bueno, el Bitcoin no puede ser un Ponzi porque en realidad no hay nadie que esté recaudando esa supuesta ganancia. Fíjense lo que dice ahí arriba, y dice, las víctimas creen que las ganancias provienen de actividades comerciales y en realidad tienen que entender que son otros inversores la fuente de los fondos. Y yo pienso en que el sistema financiero tradicional, Elon Musk de Tesla y otros, le han hecho el pump and dump, lo han empujado hacia arriba y han inflado la burbuja del Bitcoin. Y mientras tanto, con un tweet lo suben y lo bajan 15-20%, está claro quién está captando las rentas de esos movimientos descontrolados y que además los está impulsando. Que eso no quiere decir que se lleven todo lo que genera el Bitcoin de rentabilidad. Esto obviamente vale mucho peor para monedas como Tether. Ese dólar que el Tether supuestamente está respaldando y que es una stablecoin, si en realidad el respaldo tal no existe y la emisión está descontrolada, cosa que la Fiscalía de Estados Unidos de Nueva York ha demostrado, más allá de que además se declararon a sí mismos culpables la gente de Tether, vas a tener un problema grave, digamos. Ese problema grave es que el día que quieras retirar esos dólares como dólares reales y no como dólares del entorno cripto, no van a estar. Y además te pueden decir que no van a estar porque vos en realidad no sos el inversor original y que tenés que darles 30 días para vender las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Y mientras tanto pasa el tiempo y el tiempo en este caso puede implicar que tu inversión de la cual estás tratando de salir se derrumbe o la inversión a la cual querés entrar se vaya al cielo. Entonces, antes de entrar en las preguntas o en el debate, Lila, no sé si lo están haciendo por chat, yo estoy abierto a las dos cosas, tanto por el chat como oral, digamos. Lo que sí les pido que seamos breves con las intervenciones para que haya más. Entonces tenemos algunas cosas clave que son transparencia y opacidad, y ahí voy a hablar del tema muy brevemente, del tema que es mi especialidad, que son las guaridas fiscales, mal llamados paraísos, los tax havens. Ya hay lavado en el mundo que no necesita del mundo cripto. De lo que mueven las guaridas fiscales, que son trillones de dólares, lo sorprendente es que de lo que lo acusan al mundo cripto, en algunos casos, y como se vio en alguna clase anterior, el porcentaje microscópico, es de financiar actividades ilegales. De lo que mueve el mundo de las guaridas fiscales, de los tax havens, un tercio, un poquito menos de un tercio, son actividades claramente ilegales. Narcotráfico, tráfico de armas, tráfico de personas, un montón de extorsión y demás. Todo eso es un poco menos de un tercio de lo que mueven las guaridas fiscales. 5% de lo que se mueve por ahí, esto es información de Global Financial Integrity, 5% es corrupción política, sindical y de algunos otros tipos de dirigentes. Y 2/3 casi son multinacionales que hacen uso de lo que se llama precios de transferencia, fuga, evasión, elusión. 2/3 lo mueven por ahí, obviamente, para no pagar impuestos. Entonces, el mundo tradicional de las finanzas, y las guaridas fiscales son un engranaje fundamental de ese mundo tradicional de las finanzas, no son un accidente, no son un error, lava mucho dinero y eso va a los centros financieros. Si el mundo cripto compite para lavar dinero o compite por transparencia, porque efectivamente en realidad el 95% de lo que mueve tiene que ver con cosas transparentes, entonces evidentemente ahí tenemos un choque de intereses, excepto que el sistema financiero tradicional abrace ese mundo y genere sus propias cripto, los bancos generen sus propias cripto, los bancos centrales generen sus propias cripto, y entonces va a haber una competencia sin ningún lugar a dudas. Esto todavía es embrionario, no se sabe qué va a pasar con las monedas de los bancos centrales, con las monedas cripto de los bancos centrales, pero es una posibilidad fuerte. Es sospechoso y llamativo que Facebook haya tardado tanto en largar su moneda y no la largue todavía, a pesar de que hace un par de años decía, ya está, ya la largamos. La potencia que tiene Facebook para meterse hoy a largar una cripto propia y que haga capote es inmensa. Entonces la pregunta del millón, y que tiene que ver, insisto, con quién define si una cripto o un uso de una cripto o un exchange o algún tipo de inversión o stablecoin es una estafa, es un Ponzi y hay que procesar o no, sea en la Argentina o en Estados Unidos. Y acuérdense que como el mundo cripto, digamos, no tiene una erradicación física tan clara, a cualquiera lo puede procesar Estados Unidos, digamos, si tiene una intención o tiene conflicto de intereses. No es lo mismo China, digamos, difícilmente China te venga a buscar acá.
pero Estados Unidos sin ninguna duda lo puede hacer. Y si no, puede utilizar, digamos, a la justicia argentina porque alguien va en contra de sus intereses, digamos. Esto no es conspiranoico, es simplemente evaluar cada vez que uno está haciendo un proyecto o metiéndose en una inversión, si esa inversión o ese proyecto está en contra de conflictos poderosos. Simple y sencillo. El Gafi y todo el sistema antilavado, y se lo digo por experiencia porque estuve ahí, en parte combate el lavado y en parte hace de cuenta que combate el lavado. Y siempre tiene que entregar a alguien para hacer de cuenta que el sistema funciona. La red de guardias fiscales, los tax haven, los mal llamados paraísos fiscales, cada tanto entregan gente, así como los comisarios entregan a algún perejil que vende marihuana en la esquina. Y cada tanto cae un narco. ¿Y por qué cae un narco? Y porque la policía arregló con el otro narco, con la otra banda. Eso es lo clásico, digamos. O porque había que hacer de cuenta que el sistema funcionaba. Todo esto tiene que ver con la definición de Ponzi y estafa y con si uno va a caer o no caer para medir todas estas consecuencias que tiene el meterse en un mundo que ya está tomado por finanzas poderosas que hasta ahora, después del 2008 incluso reconvertidos, reloaded dirían los de Matrix, han tomado el poder del mundo. Las finanzas en el mundo tienen el poder, ya no la tienen los productivos. La puja ahora es entre los tecnológicos, las tecnológicas y las finanzas tradicionales. Por ahora están ganando las finanzas tradicionales y en Estados Unidos incluso están viendo la posibilidad de desarmar los monopolios de las tecnológicas y en China también. Esa es una puja grande y que tiene que ver con esto que estamos hablando. Otro tema que estuve escuchando saliendo de todo esto en charlas previas y que para mí es fundamental, tiene que ver con la regulación en la Argentina, la regulación en los otros países y la cuestión de las leyes y de los reglamentos de los organismos que intervienen en esto. Tanto la UIF, el Banco Central, la CNB, la FIP, todos esos organismos, pensar que van a tener una coherencia y una consistencia en cómo miran al mundo cripto es un error fatal porque todos ellos son quintas. No hay una interrelación. De hecho, cuando yo estaba en la UIF, la FIP hacía todo lo posible por no darle ningún tipo de información a la UIF y por chupar todo lo máximo de información de la UIF, lo mismo el Banco Central, lo mismo la CNB. O sea, los organismos del Estado, en un caso como la Argentina, son competitivos entre sí y cada uno está mirando sus intereses y sus conflictos o no. La legislación. La forma en que yo estuve 2 veces asesorando diputados en la Cámara de Diputados y he visto cómo se escriben los proyectos de ley. De hecho, yo escribí uno de modificación de la Ley de Protección de Datos Personales que tenía que ver con mejorar todo el sistema después del 2001, digamos, y se dividió en 2 al final. Una parte salió por unanimidad, tanto de diputados como del Senado, y la otra lo durmieron porque afectaba intereses del sector financiero. Entonces, la forma en la que se cocina, la forma en que se termina de hacer un proyecto de ley en el Congreso es absolutamente diferente de lo que uno se imagina. Primero, la escriben los asesores y jamás un diputado. Los diputados no escriben leyes. En el mejor de los casos la escriben los asesores o la puede escribir alguien externo, se la da a un asesor y el asesor le cambia 3 palabritas y la presenta como si la hubiera escrito. Esto es así. Podría haber un lobby bueno. En realidad está bueno hacer un lobby bueno y que los que están ahí adentro entiendan de qué están hablando cada vez que votan algo, porque el otro problema que hay es que muchos diputados, tanto en las comisiones como en la votación, están tratando de meter cuchara y de decir, acá estoy yo, y entonces con temas que no tienen la más pálida idea, meten algo para decir, yo metí ahí este párrafo, esta palabrita, por una cuestión de ego o por una cuestión de lobby de alguien, que puede ser del lobby del que quiere que salga esa ley o del lobby del que no quiere que salga esa ley. Esto lo vi en vivo y en directo y les garantizo que luchar por una buena regulación del sistema cripto va a ser una lucha tremenda. El proyecto de ley que hay del actual oficialismo no salió para que salga, no se presentó para que salga, se presentó para bloquear el otro, el que había del macrismo. Exactamente para eso. No está pensado para que efectivamente salga. Así ocurren las cosas en el Congreso. Y esto no lo digo porque me parece, esto lo digo porque conozco gente que está en el Congreso y que sabe cuál fue la génesis de ese proyecto. Entonces, es muy difícil generar una regulación. Y lo otro que tenemos como problema y que tiene que ver con el tema de estafa, de Ponzi y de cómo se va a encuadrar cualquiera de estos negocios desde los organismos que hemos mencionado antes y demás, es que adentro de esos organismos hay personas con una carrera y con cosas que ponen en juego cada vez que toman decisiones. Depende cuál sea el organismo, es más lento, más pesado y más conservador. En el Banco Central ningún expediente tarda menos de 5 años.
Cuando tiene que regular algo, son 5 años para empezar a charlar. Especialmente algo complicado como esto que va a tener implicancias a futuro. Cuando yo fui al Banco Central, todavía se estaban discutiendo, año 2012, 2013, los medios de pago electrónicos. La regulación de los medios de pago electrónicos no estaba. O sea, no existía una regulación de fondo de la tarjeta de débito, ni mucho menos de la tarjeta que había hecho el padre de Macri en ese momento, que se llamaba Monedero, que se mandó porque dijo, como bien dice Daniel y los demás que han hablado, lo que no está prohibido está permitido. Así que, ¿cómo no voy a poder hacer una tarjeta de pago estilo Monedero? Después se la vendió, no me acuerdo si a Visa o a Master, y su negocio fue decir, tengo tantos usuarios, dame tanto por usuario y chai. Por eso, cuando entrabas te regalaban, no me acuerdo si eran 500 pesos o lo que sea el equivalente. Entonces, la regulación de los organismos no la esperen como algo que debería urgirle a esos organismos. Ahí adentro hay gente que lo que prefiere es no hacer olas, especialmente la FIP, especialmente la UIF y en el Banco Central ni hablar, más que los otros dos juntos, digamos. La FIP, ¿qué va a querer hacer? Va a querer recaudar. Entonces ahí está uno de los nudos de la cuestión que tiene que ver con si es una estafa o no es una estafa, es un Ponzi o no es un Ponzi, que es, ¿se puede declarar esto en mi declaración de ganancias? ¿Se puede declarar en mi balance de la empresa? O si lo hago, voy a tener graves problemas. El que captó los fondos, ¿puede declararlo? ¿Lo va a declarar? Esto de alguna manera existe en el mundo formal y ahí nos metemos en una cuestión más antes de darle paso a las preguntas, a las discusiones, a las charlas y demás. Tengo varias cosas más para presentar, pero quisiera habilitarlo. Otro de los temas que a mí me apasiona y que me he metido mucho es lo que llaman los organismos internacionales ENO, economía no observada. Y yo digo que es no observada porque ellos no la quieren ver, pero verla vemos todos. La economía no observada es la economía informal, la economía subterránea y la economía ilegal. Todo eso, con sus zonas grises y sus zonas exclusivas, tiene muchísimo que ver con el mundo cripto, porque ese sector en general no está formalizado en el sistema financiero. Y además es muy difícil que alguien que en cualquiera de esos sectores tenga actividad económica no tenga un celular y lo sepa usar bien para comunicarse. Y ahí también Daniel y los expositores previos han dicho que es la criptomoneda, que es el Bitcoin, es comunicación. Es comunicación de compromisos y es comunicación de confianza, de relaciones de todo tipo, pero especialmente económicas, en el caso hasta ahora. Los potenciales para otro tipo de relaciones son infinitos y a mí me apasionan y me ponen como si fuera al borde de un abismo porque siempre que avanzo un paso, siento que esto avanzó 100 pasos, no 10, el mundo cripto, pero para mí eso es una de las cosas más lindas que tiene. Lo feo y lo que a mí me atemoriza y lo que yo trato de que se entienda es que a mí me preocupa que el sistema financiero tradicional le haga un abrazo de oso al mundo cripto. Y lo está intentando hacer. Entonces de eso nos tenemos que cuidar. Pero la ENO está integrada, la economía no observada que todos vemos, está integrada por gente que la escupió el sistema y que cada vez va a escupir más, el sistema formal, tradicional, registrado y demás, y por gente que eligió estar ahí porque se siente más cómoda. Entre otras cosas, porque no quiere llamar al Estado para ser un intermediario que definan los conflictos. Y ahí viene el tema de la confianza y ahí viene el tema de si uno está dispuesto no a inmolarse, digamos, ¿por cuánta plata? ¿Cómo va a vivir después? Entonces, cuando yo veo personas como Bernie Madoff, que se murió hace poquito en la cárcel este año, o los sudafricanos estos que se fugaron, o algunos que están haciendo algunos negocios en la Argentina que tienen un altísimo riesgo, pero esto te venden como que no hay riesgo. Decir que una moneda que se va a emitir va a ser estable porque va a estar ligada a algún tipo de bien físico, soja, litio, lo que sea, tiene implicancias muy fuertes respecto de la mentalidad de la gente que está entrando a esa inversión, porque lo de inversión es discutible también, porque la persona va a estar confiando en que hay algo sólido del otro lado. Ahora, si yo digo voy a captar fondos que van a estar respaldados por un bien físico y en realidad lo que estoy diciendo es que con esos fondos le voy a dar dinero a los que van a explotar ese bien físico, entonces no es lo mismo. Salvo que haya un warrant y se guarde ese bien físico cuando lo van explotando y se va acumulando y va diciendo cuánto de porcentaje hay de eso. Lejos está de ser ese el caso de cualquier stablecoin vinculado a bienes físicos. ¿Okay? Lo mismo con inmuebles y demás. Daniel, si te parece, arrancamos. Yo tengo varias cosas para tirar también, pero creo que con lo que dije seguro que despierto algunos intereses de debate o de preguntas, profundizaciones, y si no, sigo adelante con otros temas que quiero plantear. Estás muteado, Daniel, me parece.
Sí. Aprovecho para hacer una pregunta y también puedes fijarte en el chat que hay algunas preguntas. Si querés arranco yo con una. Eh, Sí, Mucha de la gente que empezó con Bitcoin, los llamados cyberpunks o cyberpunks, veían que en realidad, por un lado, eh, hay todo un discurso en contra de las instituciones financieras y ese mismo discurso es el que necesitan las instituciones financieras para controlar, para que no se hagan operaciones dentro de eso que vos llamás economía no observada. Entonces, en definitiva, eh, ven que tanto el Estado como las instituciones financieras están del mismo lado, eh, jugando para el lado para del ellos, control, el para lado ellos. de la pérdida de la privacidad, el lado de la recaudación. Eh, Te digo, hoy por ejemplo en la Argentina hay muchos negocios que son inviables por lo que implica eh, la regulación que hay en la Argentina cambiaria e impositiva. Sin ir más lejos, minar en la Argentina, minar Bitcoin, si se toma en cuenta que minería de Bitcoin puede ser considerada exportación de servicios, imagínate que tenés que liquidar divisas al tipo de cambio oficial, ¿no? Directamente, y no hay negocio, ¿no? Entonces, eh, el, el mundo cripto viene como una respuesta a ese otro mundo que es el mundo de los gobiernos y las instituciones financieras que están del mismo lado, ¿sí? Y que utilizan esas instituciones financieras para controlar cuando quieren, lavar cuando quieren, pampear cuando quieren o usar como perejil cuando quieren. ¿Sí? Tal Bueno, cual. nada. Bueno, ahí vos tocaste el tema del minado. Bueno, si no es negocio en la Argentina, hay un montón de gente que está tirando la plata, porque hay un montón de gente minando. Entonces la pregunta del millón es, ¿las regulaciones de la Argentina se cumplen desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista incluso de la cuestión de tener a gente negro, no tenerla en negro, declarar, exportar y demás? Y no, ya sabemos que no se cumplen. Pero no se cumplen para el mundo cripto y no se cumplen para el mundo tradicional, digamos, productivo y demás. Se cumplen en una determinada proporción de acuerdo a qué tan clara la tiene la FIP para ir al choque y para perseguir al que quisiera recaudar. Recordemos siempre que la FIP, como dije antes, está integrada por seres humanos que tienen una carrera y que no quieren perder lo que están ganando, que es lo mejorcito del Estado, los 20 sueldos que le dan cuando se jubila, y entonces antes de ir al choque con una institución que puede ser más fuerte que lo que quisiera ese empleado y que está aliada al Estado o a la FIP, no va a mover un dedo. Entonces, si el que está minando es un banco, seguramente no va a haber problema. Si el que está minando es un grupo de inversores que aprovecha la energía eléctrica de usuaria y que de alguna manera levantó la perdiz porque se convirtió en algo demasiado grande, si en algún momento hay una interna entre esa gente y alguien que tiene poder, lo van a mandar preso, digamos. Porque van a llegar a la conclusión de que no declaró y demás. Entonces, hay muchos negocios que hoy están siendo viables porque no cumple con la normativa y eso es absolutamente normal en la Argentina. De hecho, mi estimación, cosa que el Estado no tiene, mi estimación de cuánto es la ENO en el total de la actividad económica argentina, recordemos que estoy hablando de ilegal, subterránea e informal. La ENO del total de actividad económica argentina, no del PBI, del total es más o menos el 40%. Es casi la mitad de la actividad económica pasa por alguno de esos lugares. Especialmente, obviamente, relacionado no solamente con las cuestiones impositivas, sino también con las regulaciones que implican el ahorro en dólares, digamos, por ejemplo, o el ahorro en otras cosas, o el ahorro en ladrillos. Todos sabemos que los bienes inmuebles están valuados a un valor microscópico comparado con el real. Esto es así, pero si le cobraran impuestos en relación con el valor real, sería inviable pagar los impuestos. Entonces, algo que vos mencionaste ahí, y que es muy importante también, es que el Estado y los intereses del sector financiero están entrelazados. Y cuando digo el Estado estoy incluyendo al Poder Judicial también, que hace la suya, pero que en este caso sin duda está en el mismo lugar. Entonces, si yo me voy a ir a meter a tocarle intereses a los financieros, tengo que saber que el Estado, esos financieros y el sistema judicial, en cuanto puedan, me la van a poner. Es así, es simple. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Evitar dejar flancos abiertos. Y para evitar dejar flancos abiertos, tiene que quedar claro ante todos los que participan en ese negocio cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son los límites y
cómo hacer para minimizar la posibilidad de que vaya preso alguien o de que se le complique mucho. O de que muchos digan mediáticamente que en realidad fue una estafa, cuando en realidad no lo es. Entonces, voy a empezar por una que quiero despejar y dejarla en un costado. No considero a la red Bitcoin como un esquema Ponzi en sí mismo, sino que lo que considero es que hoy el sistema financiero tradicional, con su mega burbuja que viene alimentándose desde hace mucho tiempo y se alimentó mucho más rápidamente desde el 2008, está tratando de convertir al Bitcoin, y en algunos casos con éxito, cuando un simple tweet te sube o baja 15%, lo está tratando de convertir en un Ponzi en el que ellos recaudan, no los tenedores tradicionales de Bitcoin, no los cyberpunks, no la comunidad cripto. No, ellos, el sistema financiero. ¿Y esto quién lo permite? Y ahí voy a la pregunta inicial de la ley RICO de Estados Unidos. Lo permite Estados Unidos. Si hay alguien que le ha dado un espaldarazo tremendo, a pesar de que a veces hace de cuenta que no, al Bitcoin y al mundo cripto, es Estados Unidos. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién creó el Bitcoin o quién lo maneja hoy? ¿O a quién en Estados Unidos le interesa o no le interesa que el Bitcoin siga funcionando y que el mundo cripto se siga desarrollando? Esa pregunta obviamente está abierta, yo no tengo una versión conspiranoica, pero yo tendería a pensar que a Estados Unidos no le interesa destruir al Bitcoin ni al mundo cripto hoy, sin duda no le interesa, pero sí le interesa usarlo en favor de los mismos que siempre han ganado. Y ahí vos ves tipos que aprovechan y decís El Salvador o la regulación de los exchanges. ¿Por qué tarda la regulación de los exchanges? Regular algo al mismo tiempo de que es ponerle restricciones es habilitarlo y reconocerlo como un jugador fidedigno de un entorno. Por eso en la Argentina no quieren regularlo y van a patearlo todo lo que puedan. Porque cuando vos regulás, al mismo tiempo que poner restricciones, decís, sos un interlocutor válido para este sistema, el sistema económico, el sistema financiero, lo que sea. Por eso el Banco Central, que tiene una raigambre conservadora, que quiere mantener al mismo sistema financiero, lo que hace es patear cualquier cosa novedosa para el futuro. Imagínate si te dije que tardaron, creo que 8 años terminaron tardando para los medios electrónicos de pago tradicionales, ¿cuánto pueden tardar para sacar una regulación del mundo cripto? Para cuando lo hagan, ya no va a existir ningún otro sistema de pago que no sea ese. Y ahí voy a otra cosa. El mundo del pago electrónico existe hace un montón de tiempo. De hecho, la mayor parte de los pagos en el mundo, de las transferencias y demás, no se hacen en efectivo, excepto en los medios ilegales, e incluso en los medios legales tampoco, porque la red de guaridas fiscales, la red Tax Haven, se encarga de que no sea necesario. Son todos registros contables. Y ahí volvemos a lo que mencionaste vos varias veces y otras charlas. El Bitcoin es un registro contable. El dinero en general es un registro contable también. Y les voy a compartir después algo que para mí es un libro obligatorio para leer para todo esto, que es el libro de uno de los pocos economistas, si no el único que me interesa y me gusta leer, que es John Kenneth Galbraith, y el libro se llama El dinero, de dónde vino y a dónde fue. Y ese libro, que se los voy a pasar, está excelente, les va a dar un montón de ideas de cómo funciona el sistema de dinero tradicional en el mundo. Entonces, lo de la ley RICO tiene que ver con que Estados Unidos hace de cuenta que combate el lavado de dinero, pero en realidad lo que hace es ordenarlo, lo mismo que el tema del narcotráfico. Lo ordena. Entonces, ¿qué ordena? Y que el lavado se hace ahí. ¿Por qué le pusieron una multa de varios miles de millones de dólares al HSBC en México? Porque lavaban el dinero en México. Dijeron, no entendiste. El dinero se lava acá. Los flujos financieros tienen que venir acá. Por eso la lucha contra el narcotráfico no la lleva adelante ni un Ministerio de Salud ni el FBI, sino el Departamento del Tesoro. Más claro que eso, imposible. Los flujos que se muevan por el narcotráfico o por el consumo de droga tienen que quedar acá. Y tiene que darle aire al sistema financiero. Respecto de vincular un token con un bien físico como un warrant, bueno, yo lo he discutido con alguien que está saliendo bastante en los medios, esto de, y con Daniel incluso lo discutí hace un tiempo, el tema del eslabón que le debería dar algún tipo de certezas a los inversores respecto del valor de los tokens que está comprando o de una moneda estable y demás, cuando se supone que la respalda un bien físico, ese eslabón hoy no existe en el mundo legal, tradicional, codificado, digamos, que es el que permita decirle a un juez, acá hay un token que dice que usted es dueño de tantos kilos o gramos de lo que sea, de oro, de litio o toneladas de soja. Ese link hoy no está. Hoy no es reconocido el token como un derecho de propiedad desde el punto de vista al menos de la legislación argentina, seguro. Hay avances en la legislación de Suiza
y hay intentos de avance en otros que son parte de la red de guardias fiscales, como las Islas Caimán o Gibraltar y demás. Pero no está resuelto. Y aparte, si yo voy a comprar unos tokens que están relacionados con soja argentina, o con litio argentino, o con algún tipo de bien en la Argentina, y tengo que ir a hacer juicio a Suiza o a las Islas Caimán, y va a ser complicado, salvo que compre varios millones de dólares, va a ser complicado, y aparte siempre está esto que hablábamos antes. ¿Está declarado o no está declarado el dinero? Y como gran parte de estos estafadores, de estos Ponzi o de estos proyectos que tienen buenas intenciones, captan dinero que no está declarado, porque en la Argentina una parte muy importante del dinero no está declarada, el problema es que, si a mí un inversor me contacta, y me ha pasado, y me dice, ¿cómo ves esto? Yo le digo, bueno, el checklist de las cosas que te permiten el día de mañana, que ojalá no ocurra, pero el día de mañana recuperar algo de tu inversión, hay pocos o ninguno que lo respalden. ¿Okay? Alguien me podría decir, no, pero con el Bitcoin, como bien dijo Daniel, o no me acuerdo si lo leí en otra de las charlas, es oferta y demanda básicamente. Efectivamente es oferta y demanda. Pero ahí tenemos un problema fundamental. El libro se los voy a mandar, igual no se preocupen. Si lo podés escribir, Daniel, mientras hablo, es El dinero, de dónde vino y a dónde fue, de Galbraith. Me perdí con lo que estaba. Eso me pasa por mirar el chat. Estaba con lo del warrant, estaba con lo de los juicios. Cuando uno tiene la intención, digamos, de hacer un buen negocio que las partes van a ganar, inexorablemente antes de lanzarlo tiene que tener resuelto ese eslabón que acabo de mencionar yo. Porque si no, potencialmente al menos está estafando a la gente. Y esto lo vimos y lo podemos ver en cosas como Vicentín. En Vicentín, como en muchas cosas que tienen que ver con la heno, y la heno no son solamente los africanos que venden cosas en la calle o las empresas que están en el margen de la legalidad o los talleres clandestinos o la salada y demás. En la heno, en la parte informal, subterránea y demás, también está una parte muy importante de la producción agropecuaria de la Argentina. No, estás loco, mirá, es así. Muchos de los contratos que se cierran ahí, y no es casual que el primer token que quieren hacer, o que ya efectivamente están haciendo y lanzando, está relacionado con toneladas de soja, es porque en ese entorno las relaciones de confianza, y muchas veces se cierran tanto con un apretón de mano o con un WhatsApp. Y eso es fundamental. Vicentín le hizo mucho daño a ese entorno, porque lo que hizo es romper y llevársela. Y eso normalmente no se hace porque tiene el costo de que uno queda absolutamente excluido del sistema. Y esto vale para el entorno del sistema agropecuario que está en la ENO y vale también para la comunidad boliviana que hace producción y transporte y venta de gran parte de las frutas y verduras que comemos en la Argentina. El que saca los pies del plato no solamente queda excluido del sistema, el que hace algún incumplimiento de palabra, no solamente queda excluido del sistema en la Argentina, sino también en Bolivia. El sistema funciona así. Así es como funciona la ENO y por eso, para mí, que yo llegué en realidad al mundo cripto desde la ENO, las criptomonedas y el entorno cripto es ideal para interactuar con el mundo de la ENO. Y el mundo de la ENO no va a decrecer. En los boom económicos, el mundo de la economía no observada crece por el propio boom y en los momentos de crisis crece porque la gente que expulsaron del sistema o que no tiene más remedio que ir ahí, por cuestiones de precio, por cuestiones de condiciones y demás, también va ahí. Así que permanentemente le va ganando ventaja al sistema formal y tradicional. Esto implica mala noticia para el sistema financiero, pero ahí vuelvo a otro tema. Ojo, porque el sistema financiero no es tonto. El Estado tiene algo de tonto, sobre todo en algunos casos como el de nuestro país, tiene algo de no ver las posibilidades que puede haber de alguna manera integrarse con esto y que le vaya bien al Estado, que sea una generación de ingresos, de producción y demás. El sistema financiero internacional está tratando de darle acceso financiero a la gente de la ENO, directamente salteando todos los pasos que están entre medio del Estado. Entonces, ¿qué hacen? Dice, yo le voy a dar préstamos en cripto y después me los va a devolver en cripto. Y además, la parcela que tenga esa persona va a tener una propiedad relacionada con un blockchain, digamos, que va a estar en un entorno que es supranacional. Yo no estoy diciendo que esto esté mal o bien, lo que digo es, el sistema financiero no es tonto y está avanzando. Y lo que está haciendo ya es dar préstamos en cripto. Y cuando alguien tiene que ejecutar ese préstamo en cripto, ya están encontrando la vuelta para que el sistema judicial, que trabaja para ellos, le dé una mano ejecutando. Entonces, no hay que pensar que ese socio
potencial que hoy tenemos, que es el mundo financiero tradicional, siempre va a jugar en favor de las cripto o del entorno cripto general. Lo más probable es que generen su propia cripto y expulsen a todas las demás, que es lo que ya han hecho en parte, pero como son medio lentos para funcionar, todavía hay mucha ventaja de todos los emprendedores del mundo cripto no asociado al mundo financiero tradicional. Ahora, ¿se puede prescindir del mundo financiero tradicional? ¿Se puede prescindir con éxito sin que te procesen, sin que te generen problemas de entrada y salida de dinero? Y es complicado. Entonces, cuando alguien me dice, no se puede prohibir el Bitcoin o cualquier cripto porque yo lo manejo con el celular, yo le digo, lo que vale el Bitcoin hoy es porque tiene absoluta libre entrada y salida en países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Japón y demás, al mundo financiero tradicional, a estar declarado en las declaraciones juradas de las personas físicas, a estar declarado en los balances de las empresas. Si un día el Estado dice esto no va más, y dice no pueden entrar y salir a los exchanges de los bancos, no pueden entrar y salir a los balances de las empresas ni a la declaración jurada de la persona, y le doy tanto tiempo para venderlo, automáticamente hay un derrumbe generalizado del valor de esas cripto y del Bitcoin. Yo no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, lo que digo es que ese es el poder de fuego que tiene el Estado. No se puede meter a bloquearte el celular, más allá de que en realidad BlackBerry puede saber bien que eso en parte lo pueden hacer, pero sí puede hacer este tipo de cosas. Y en China pueden hacer de cuenta que van en contra, pero no lo hacen. Y que la minería, los pools de minería estén fuertes en China y casi 2/3 estén allá, tiene que ver con que en China hay restricciones muy fuertes a la entrada y salida de capitales. Estas restricciones tienen que ver con que estén esos mineros y con que China se haga el tonto y deje que haya cierta fluidez. Porque el sistema tradicional financiero, gubernamental y regulatorio, si en momentos de crisis, como viene ocurriendo desde el 2008 hasta ahora, no le permite al sistema ENO y al sistema informal y al sistema que genera flujos mucho más rápidos de fondos entrar y salir, explota. Esto es una buena noticia para el mundo cripto, digamos. La mala noticia es que mientras tanto ellos están haciendo o creando, tratando de crear su propia moneda y sus propios entornos competitivos, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo me tengo que preguntar siempre nuevamente es, ¿qué es lo que está, a quién estoy tocando los intereses? Sea a nivel local de la Argentina o sea a nivel internacional. Cuando mis inversores invierten, tienen el dinero declarado, no lo tienen. Yo ¿puedo hacer mi due diligence o no puedo hacer mi due diligence? Porque si no lo mando al frente a mi inversor. Todo esto que está recontratrillado tiene que ver también con cómo me estoy llevando con el sistema tradicional, con el Estado y con los organismos reguladores. No es irrelevante eso. Y no puedo esperar a que me regulen. De hecho, una de las primeras cosas que hice yo cuando me fui de la UIF, y todavía no había salido la norma 300 de la UIF, es mandarle una carta desde, sin firmarla yo obviamente, desde la plataforma que estábamos planteando, pidiendo que nos regulen y diciéndole los lineamientos de lo mínimo que tenía que hacer la UIF para regular ese entorno y para aceptarlo como un jugador válido. Esto es lo fundamental. Cuando uno encara un proyecto o está asesorando a alguien, que sea inversor o sea alguien que está lanzando el proyecto, la pregunta del millón es, ¿esta persona con este white paper puede ir como un interlocutor válido o el sistema lo va a escupir instantáneamente o le va a pisar la cabeza instantáneamente? Sea en la Argentina, en Estados Unidos o en El Salvador. Hay que ver qué es lo que está persiguiendo ese Estado o ese gobierno en ese lugar. Y si estoy en El Salvador pensando que con El Salvador me va a ir bien, no hay que olvidarse que si estoy yendo en contra de los intereses de Estados Unidos, probablemente vayan hasta El Salvador a procesarme o me agarren el día que yo me voy a Europa en el avión. Claro, digo porque esto ya pasó, digo, no es casual. Lo que estoy diciendo no es un invento, no es una posibilidad potencial. ¿Alguna otra pregunta para seguir hilando? No sé si te parece bien así, Daniel, ir hilando las cosas. Estamos hablando de Ponzi y de estafa, porque en el fondo estamos hablando de quién define y cómo y por qué, si algo es una estafa, un Ponzi, o si es algo útil para los intereses y para el sistema, ¿no? Que es lo que estoy tratando de ayudar a integrar, digamos, que es mi visión del mundo cripto y de los peligros que hay, sea para el mundo cripto en general como para un proyecto en particular. El proyecto en el que yo trabajaba era una plataforma en base a la cual se iban a generar monedas cripto, como si vos en vez de generarte una página web, te generabas tu propia cripto para cualquier tipo de uso, social, de un circuito de una ciudad, de un circuito comercial, lo que sea. Y obviamente tenía algunas cosas que tocaban ciertos intereses, ¿no? Sí, la reflexión bueno,
por ahí sigue en línea con lo que comentaba antes, es que hasta qué punto la relevancia del poder es tan significativa como para que pueda detenerse un movimiento justamente que es antisistema, y si el poder quiere frenarlo, no se va a tener que convertir en un poder totalitario como el de la novela 1984, digamos, ¿no? Uh-huh. Mirá, detenerlo, estoy de acuerdo con vos que es imposible. O sea, insisto, para mí la revolución del mundo cripto, blockchain y demás, tanto para el sistema financiero como para cosas que hoy no están implementadas, pero que son infinitamente fuertes, como los seguimientos y la trazabilidad de un montón de cosas y demás, es indetenible. Ahora, que le pueden hacer daño todavía, no tengo la más mínima duda. Y que en ese daño va a haber pérdidas económicas, pero también va a haber gente presa y procesada, porque el sistema, cuando quiere dar una señal fuerte, mete preso a alguien. Y cuando digo alguien, no mete preso a un perejil que vende marihuana en la esquina solamente. Cada tanto hay que meter preso a alguien famoso. Entonces, yo no descarto que el día de mañana, si Tesla en realidad es un pícaro y no está jugando para el sistema, cosa que yo tengo mis dudas de ambas cosas, por ahí va preso. Bernie Madoff fue preso. ¿Entendés? Porque hay que ver a quién le estafó, a quién le robó y en qué entorno se movía. Tesla podría ir preso también. Entonces, el poder de daño lo tienen y es mucho. Y el sistema financiero mundial no está en retirada todavía. Está cascoteado, porque el 2008 lo cascoteó, pero todavía están muy fuertes. Y están dispuestos a llevarse a que se tenga que llevar puesto cuando se hundan. Lo digo, y vale para el sistema financiero como para Estados Unidos, que está en algunos lugares en retirada, como en Afganistán, y en algunos lugares va a estar en ascenso, como en Latinoamérica. Yo no tengo duda que Estados Unidos en Latinoamérica va a estar tratando de estar cada vez más fuerte para competir con China y no dejarlo entrar. Y esto implica el litio, la soja, pero también implica el mundo de las criptomonedas y de los proyectos que tengan que ver con la ENO de Latinoamérica, que es fuertísima. Entonces, Bolivia es un hub que tiene una relación muy fuerte con China. Bolivia es un lugar donde el litio tenía que ver con un desarrollo propio. Lo dijo el propio Tesla, digamos. Entonces digo, poder de fuego tienen. ¿Es detenible todo este movimiento? De ninguna manera. ¿Qué hay que hacer? Hay que educar a la gente para que entienda dónde meterse, dónde no meterse, y para que entienda cuáles son las implicancias de la libertad o de la capacidad que tienen el día de mañana para incluso generar sus propios recursos, digamos. Porque lo que tiene la ENO, la economía no observada, a diferencia de la formal, de la regulada y demás, es que es muy dinámica, y por eso se lleva y se va a llevar también con el mundo cripto, porque es dinámica. Lo otro es antidiluviano, pero por eso tiene pared de piedra, no la vas a combatir tan fácilmente. Ahí voy a responder algo de nuevo con el tema del sistema Bitcoin, la última pregunta ahí del chat. El sistema Bitcoin no sería Ponzi porque no hay un beneficiario en la cima que obtiene las utilidades. ¿Sería así o entendí mal? Dice. Efectivamente no hay alguien en la cima que está recaudando, pero las utilidades que son, y son comprar y vender, porque si vos tomás como una reserva de valor al Bitcoin, la valorización es valorización contable en tanto en cuanto nadie la realice. Las ganancias, yo las tengo que contabilizar cuando las realizo, cuando ya son ganancias. Y con esto no estoy diciendo que el Bitcoin sea bueno o malo. El Bitcoin puede ser un martillo, vos podés clavar clavos alucinantemente, podés clavar tornillos o podés romper vidrios y cabezas. Veremos cómo hace el entorno del mundo cripto y de Bitcoin para lograr que se use para clavar clavos y no que los mismos tipos que vos estás tratando de combatir, según el white paper de Satoshi, te hagan el abrazo del oso y aprovechen y le hagan un pump and dump y lo suban a quién sabe cuánto para después reventarlo y destruir liquidez, porque hay otro tema en el mundo que está claro y que tiene mucho que ver con el mundo cripto, que es que hay muchísima liquidez buscando rentabilidad. Y esa liquidez masiva y monstruosa buscando rentabilidad con tasas de interés de los bancos centrales cero, negativas o casi cero, hace mucho pump and dump. Ahora, el día que esto se revierta y que suban las tasas de interés, ¿qué va a pasar con todos esos altos crecimientos de los valores y de capitalización? Y cuando uno esté metido en alguno de esos proyectos, que es lo que pasó con muchas ICO, que el problema era que si uno tiene una ICO y estaba montado de una manera tal de que esto era siempre para arriba, si deja de girar la rueda y de crecer a la velocidad que está creciendo, con que se detenga ya tenés un problema, y ni te cuento si se revierte. Y como les dije al principio, para mí es inexorable que la burbuja del sistema financiero tradicional explote. Entonces lo que estoy tratando es
de generar conciencia y de debate también de cómo cuidar al mundo cripto del mundo financiero tradicional y su abrazo del oso. Y en particular y especialmente al Bitcoin, que para mí es una herramienta con mucho potencial, pero que hay que ver si rompe cabezas, vidrios o clava clavos. Es un martillo muy potente, ¿no? ¿Alguna otra Bien, consulta? Si no, tengo algunas cosas más para ir tirando, ¿no? y tal vez eh, sería interesante comentar el, el tema de los Ponzi dentro del sistema cripto, ¿no? Bueno, Eh, yo creo que comenté bastante. Ahora, el tema de los Ponzi tiene que ver, entre otras cosas, el material que les voy a mandar para detectar un Ponzi o para no terminar formando parte de un Ponzi. Y eso era una discusión muy fuerte que teníamos en el tema de cómo publicitar la futura ICO que íbamos a hacer de la plataforma en la cual yo participé en el desarrollo. Cuando vos haces la publicidad, para parecer lindo, muchas veces podés exagerar algunas cosas. Tenés buena intención, pero al mismo tiempo necesitas recaudar para que la ICO ocurra y para que sea exitoso y para que la cosa empiece a funcionar. Bueno, en ese conflicto entre los muchachos de marketing y los muchachos de desarrollo que dicen, ojo, ojo, pará, todavía no sabemos qué podemos obtener de esto, todavía no sabemos si vamos a lograr ese eslabón que va a unir el mundo de los bienes físicos con la moneda esta que vamos a generar de una manera exitosa ante cualquier tercero y ante la justicia y demás. Cuando uno tiene ese conflicto, tiene que hacer un equilibrio bastante complicado para no caer en lo que sería de hecho una estafa o un Ponzi, porque está prometiendo más de lo que puede dar. Entonces, esto en el mundo cripto seguro que es un conflicto permanente de lo que va a ocurrir cada vez que uno tiene que presentar un proyecto o que captar inversores. Y captar inversores, nuevamente, si vos no le explicaste todos los riesgos que tiene claramente y los escenarios futuros, y cuando uno explica el riesgo, tiene que explicar escenarios futuros, y en ese escenario futuro no puede dejar de mencionar lo que puede pasar en el sistema financiero tradicional. Están entrelazados. Hoy no podés decir el sistema financiero se derrumba y el mundo cripto crece muchísimo más sin que eso lo afecte. Eso no puede ser verdad. Entonces tenés que incluir esos escenarios y si el mundo financiero tradicional se ha convertido en una estafa piramidal en gran parte y en un Ponzi en gran parte, vos no podés dejar de hablar de las esquirlas que te van a saltar cuando eso reviente. Y tenés que evitar por todas las formas posibles quedar pegado a ese sistema financiero tradicional. Yo mencioné varias veces el tema de las guaridas fiscales, digamos, y de los tax haven y demás. Ahí vos tenés un montón de fondos que están buscando colocaciones. Y no tengo duda que una parte muy importante de esos fondos financian proyectos cripto. Y esos fondos pueden ser no de un narcotraficante, sino de un gran banco o de una multinacional. Ahora, cuando vos captás esos fondos, cuando vos vendés una parte de tu proyecto y demás, tenés que tener claro qué es lo que está esperando el inversor y a dónde te va a empujar cuando vos tengas que difundir tu proyecto, digamos. Entonces ahí viene nuevamente el conflicto entre marketing y desarrollo, digamos, y cómo vas a vender tu idea, vender tu proyecto y demás, y cuánto le vas a generar de real confianza al inversor y de real concientización, digamos, ¿no? Pero decime qué querías más meterte o redondear en el tema de lo que sería si eso no es Ponzi y demás. sí, porque una de las cosas que es bastante recurrente cuando estuve a cargo de la Comisión de Legales que organizamos la clínica de educación legal, que mucha gente venía ya siendo damnificada por alguno de estos eh, esquemas, ¿no? Que, bueno, el, el organizador no tenía ningún problema en reconocer que debía eh, 50 veces más de lo que la persona había puesto, incluso se lo podía reconocer por escritura pública, porque sabía que no tenía ningún tipo de solvencia y que, digamos, que, que, que te hagan un reclamo cuando vos no tenés nada, por 100 o por 10 millones es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco
Eh, es una situación que desde la ONG hay una gran preocupación para ver cómo ayudar a la gente, dando información, ¿no? Y, y bueno, también el tema de la terminología, ¿no? De, de que no meter a todo en la misma bolsa, de que no es lo mismo un proyecto cripto sano con algo como, qué sé yo, BitConnect o OneCoin, que son, bueno, lo contrario a lo que a la transparencia y a lo que plantean con sus redes centralizadas, Bitcoin, Ethereum, entre otras, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué se le puede, qué cosas hay que mirar y qué se le puede decir a la gente para no quedar atrapada en alguno de estos, como decía vos, de crear la abundancia, ¿no? Sí, mirá, estaba justo pensando en algo que yo les voy a pasar un libro que me pasó mi profesor de lógica que tuve este año y que la disfruté muchísimo, que se llama Cluj, que tiene que ver con algo que menciona alguien que también está hablando mucho de los Ponzi en el entorno cripto, que es el que escribió Cisne Negro, Nassim Taleb. Cisne Negro se los recomiendo mucho. Nassim Taleb está hablando de los esquemas Ponzi y tanto él como Cluj, como Pensar Rápido, Pensar Despacio, Daniel Kahneman, eh, hablan del tema de cómo te hackean la mente, y esto también está en alguno de los documentales que hay relacionado con las redes sociales, no me acuerdo del nombre del documental, que hablan de cómo te hackean tus fallas de diseño cerebrales para aprovechar las estafas. Y eso es la base de toda estafa, digamos. Todo estafador que hace el cuento del tío, que hace un Ponzi, que hace una piramidal, como dije al principio, te mete la codicia, pero arriba le mete una capa de algo que te convenza que lo único que te está movilizando no es solo la codicia, sino que hay un negocio que puede funcionar o que vas a hacerle un bien a la humanidad o le vas a hacer un bien a las mujeres por la sororidad. Eso es fundamental. Entonces, educar a la gente para descubrir cuáles son las formas en las que los que no son verdaderos proyectos cripto y no son verdaderas formas de inversión lo van a engañar para captarle sus fondos y para el día de mañana dejarlo absolutamente en la lona. Educar a la gente en general, además de educar como este proyecto, digamos, de la diplomatura, a los que asesoran, a los que están, digamos, cubriéndole la espalda en algún momento legalmente, o a los que están ayudando en la creación de un proyecto y demás, son dos cosas paralelas. Por un lado, esto sería como a un nivel, digamos, elevado de la diplomatura, y por otro lado, a la gente en general hay que ayudarla a entender cómo le entran las estafas. Pero esto sirve tanto para el mundo cripto como para el mundo no cripto. Hoy, digamos, las redes sociales y el tema de que tanto la gente esté ligada a redes sociales sin saber nada, como mi vieja que tiene 80 años y aprendió a usar realmente el celular inteligente en los últimos 2 años por la pandemia, por estar encanutada. O sea, en su vida había hecho una videollamada y demás, y la pandemia hizo que la gente esté mucho más ligada, gente incluso mayor, al mundo tecnológico. Eso es pan comido para los estafadores que le quitan las claves. Obviamente la gente de esa edad no compra cripto en general, pero sí un montón de gente está mucho más ligada a mover su dinero, sus finanzas, sus compras y demás por el entorno tecnológico que antes no lo hacía. Bueno, buena noticia para el mundo cripto, pero mala noticia si los estafadores y toda la gente que se aprovecha de eso llegan primero. Entonces la educación masiva hay que hacerla de manera urgente, de manera tal de no quemar la herramienta. Porque el problema es que cuanto más gente queda estafada, más gente queda dañada alrededor. Estafás a uno y todo el entorno de esa persona que lo vio perder 10.000, 5.000, 50.000 dólares, todos esos se quemaron con leche. Entonces, la masividad que generó esta pandemia, la masividad que está generando la entrada de un montón de gente porque piensan que el Bitcoin va a ir a $1.000.000 o a 100.000 o a 500.000 en un horizonte no muy lejano, es una espada de doble filo. Hay que educar un montón para que nadie proyecte linealmente el pasado hacia el futuro. Porque eso ni siquiera se puede hacer con el oro. El oro alguna vez estuvo décadas al mismo precio en dólares. Entonces digo, hay que educar a la población y al mismo tiempo hay que educar a los asesores y a los que van a estar de alguna manera trabajando en los proyectos, ¿no? E insisto mucho, este tema del Ponzi, la estafa y demás, el riesgo, la confianza,
es un conflicto que siempre se va a dar en los proyectos entre la gente de desarrollo y de marketing, entre la gente de captación de fondos y la gente de desarrollo o la gente que hace de alguna manera auditoría integral, le llamo yo a mi trabajo, que es, bueno, cuando me vienen a ver a alguien, le digo, bueno, yo hago de cuenta que soy un inversor, vos me tenés que contestar todo, pues mejor que me lo contestes a mí y que hoy no veas la respuesta y no estés desnudo ante el rey, o no seas el rey desnudo, y no que sea ante el inversor, porque ese inversor, chau, lo perdiste. Entonces, una de las cosas que a mí me gusta hacer, por contrera que soy, digamos, es decir, bueno, vos me venís con un proyecto, yo le voy a buscar los agujeros para que los veamos antes de que salgamos a la cancha. Sea por un inversor, o sea por un hacker, o sea por un enemigo. El sistema financiero, la UIF, la FIP o lo que sea, que en algún momento puede ser mi enemigo. Espero que no, pero digamos, para construir ese lazo de alguna manera, de que no sea mi enemigo, yo tengo que construir algo sólido que responda a todas las preguntas, e incluso, como hice yo, y a mí me parece que es lo más saludable, mandarle una carta al organismo diciendo, yo voy a hacer esto, qué sé yo, ¿por qué no nos juntamos? ¿Por qué no nos regulan? Le sugiero estas cosas. No lo esperan, no es lo normal. Al Congreso es una pérdida, la estás mandando una picadora, no es el canal, digamos. Pero un organismo tranquilamente es abrir una puerta que puede servir muchísimo, incluso a largo plazo para la propia fundación, digamos. Yo sé que lo hacen, obviamente, sé que la fundación interactúa con los organismos y demás, pero que los desarrolladores también lo hagan para casos específicos es buenísimo, y que la fundación ayude a los desarrolladores a interactuar con esos organismos para iluminarlos un poco, también es genial. Sé que lo hacen, pero para mí el esfuerzo fundamental está ahí para correr a los truchos, digamos. Cuanto más los que tienen buenas intenciones muestran la información ante los organismos, más dejan en evidencia a los que son unos truchos, ¿no? Ante los organismos y ante la población, digamos, ¿no? Buen día, Juan. Excelente la exposición. Gracias. Verdad, muy enriquecedora, ¿no? ¿Qué tal, Isabel? La verdad que, como mencionás, viste, resaltar lo que ya mencionaste, la mayor capacitación a las personas, ¿no? Yo vivo en el interior, paso los libres de Corrientes, soy un usuario de cripto hace ya un par de años y, bueno, siempre entre las amistades uno va hablando, mencionando, y de a poquito todos esos esquemas piramidales que buscan estas partes, es impresionante cómo se están ramificando, ¿no? Y vos parece, pero las personas, no sé, a veces parece que quieren que las estafen, ¿viste? Porque sí, yo creo que yo digo lo mismo. quieren que las estafen, o sea, yo nunca se me ocurrió estafar amigos ni nada, los trato de enseñar, de utilizar, de que aprendan, de que vean toda esa parte positiva que tiene la parte de cripto. Yo siempre trato a veces de decir, bueno, analizo un proyecto, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, no decir, bueno, pienso en el precio que esté en cero, o sea, o sea, olvidarme del precio y ver la utilidad que tiene, qué puedo hacer. Y bueno, ahí veo, puedo transferir valor, el registro público, el registro contable, inmutable que tiene. Y de ahí digo, bueno, ahí justifico un poco los precios, que podrá estar alto, podrá estar bajo, lo que fuera, pero después las personas empiezan ya, o las inversiones en minería, mirá que ya es impresionante como, y están avanzando, porque veo amigos, no, porque ahora fulano que me dijo que, y vos ya olfateás más o menos, esto van, pero es la falta de, a veces, yo creo que de educación, y me ha Yo no te quiero pasado, interrumpir, Lisandro, pero lo veo a Daniel cabeceando ahí porque estamos con tiempo cumplido. Yo tengo 15 minutos más de margen, después estoy en una radio, pero ahí mencionaste un tema importante que yo lo mencioné al pasar, pero no hice hincapié. Hay mucha gente a la que la están estafando con la minería, porque le están diciendo, vos te comprás este equipo, que además no tiene ni idea de si el equipo es obsoleto, nuevo, si va a servir para minar Chia o para minar Bitcoin o para qué, ni cómo funciona ni nada. Pone $4.000. A ver, tengo un amigo que compró un equipo para minar a $4.000 y le dicen, con esto vos tenés $300 para siempre, por mes o más. Y eso es una estafa, digamos. Vos le tenés que decir, medianamente lo tenés que asesorar en un montón de cosas que tienen que ver, obviamente es difícil explicarle qué fierro está comprando, cuánto le va a servir, cuáles son las posibilidades de que el cambio tecnológico haga que sea obsoleto y demás. Y además le dicen, no, de última, si se explota todo,
Si explota todo, esto lo vendés para los gamers. Si llega a explotar todo y el mundo financiero explota y se lleva puesto una parte importante del mundo cripto y la minería es muy poco rentable, va a haber un montón de gamers que van a tener 100 placas por cabeza de oferta para que la compren. O sea que esa salida me hace reír mucho. El escenario, siempre hay que pensar en escenario. En el escenario de debacle, que puede ser temporario, como pasó con las .com, pensar que uno va a recuperar la inversión de una computadora que usa para minar porque se la va a vender a un gamer es una estupidez. Y es una estafa que se lo están diciendo. Así que hay que tener mucho cuidado con la gente que está pagando fortuna, tanto por comprarse su propio fierro como por participar de un pool de minado que uno ni sabe si existen las máquinas también. Ahí de eso hay muchísimo Ponzi, estafa y demás. Daniel, te veo cabeceando desesperado. No, no, no. eh, para nada. Yo con gusto, si vos querés quedarte, Hasta y media puedo. sé que tienes un compromiso. Me gustaría que compartas dónde se te puede escuchar, porque tal vez algunas de las cosas que querés decir las podés decir en el programa de radio y te seguimos como oyentes. Yo le voy a mandar. Bueno, en mi Twitter pongo todo y después he tenido ¿Cuál algunas es tu discusiones. Twitter? Compartí cuál es tu Twitter. @Juan Valerdieco. Es que el multitasking se me da complicado a mí. Soy modelo 69. Ese es mi Twitter y de ahí pueden ir a todo. Yo tenía un blog, pero no tengo tiempo realmente para dedicarle. Tengo 2 hijas adolescentes que viven full time conmigo. Estoy estudiando filosofía, doy clases en 2 facultades y además leo mucho y me encanta. Pero, ojo, porque cuando yo hablo por radio, y esto va también con el conflicto del tema de marketing y demás, a veces cuando uno habla por los medios tiene que exagerar para que a la gente le pegue y para que entienda el mensaje, aunque sea en sus advertencias. Y después de última empiece a mirar. Pero muchas de las cosas que yo digo a veces son exageradas para tener efecto. Si vas a la televisión, normalmente tenés 5 minutos, así que tenés que, como diría un amigo mío, hace muchos años me lo dijo y yo aprendí, tirar zócalos. Vos tenés que tirar frases que la puedan poner en el zócalo y que queden y a la gente le peguen y después vaya y mire algo que le abra un poquito más el panorama. Cuando hablas en radio, en vez de 5 minutos, tenés 15, 20 y ahí podés explicar un poco las ideas. Pero a mí me mandan consultas en Twitter y las respondo. Me mandan consultas por mail y las respondo. Tengo ex alumnos de 22 años de dar clase y me mandan consultas incluso de estos temas y demás. Así que para mí es un placer interactuar. De hecho, ahí vi varios profesores con los cuales me encantaría, ya les voy a interactuar con ellos. Con vos, Dani, interactuamos siempre, es un placer. Y con los alumnos de este lugar también le pueden pasar mi mail, que con gusto yo les voy a responder cualquier consulta y demás, o interactuar o debatir incluso. Yo, una cosa que no tengo y que aprendí con los años es a no ser obtuso. Prefiero toda la vida perder un debate porque alguien me hizo ver algo que yo no veía, y eso con vos, Dani, me ha pasado, sin duda, que ganar un debate porque el otro es flojito y no tiene consistencia, no tiene argumentos y demás. Así que estoy absolutamente abierto al debate y a la ametralladora, porque además ese ha sido habitualmente mi trabajo cuando he sido asesor de presidencia. Era detectar bombas y decir por qué era una bomba y no un reloj despertador. Mi problema fue que en un momento dado me decían, no, son relojes despertadores, y un entorno del presidente del lugar que sea le decía, no, Valerdi está loco, ve bombas por todos lados y son todos relojes despertadores. Bueno, si me contratás para detectar las bombas y después decir que son despertadores y estamos todos llenos de esquirlas, entonces me voy a hacer cosas más útiles, digamos. Y eso es lo que hago con los proyectos, digamos. Bombas potenciales, bombas que podrían ser un problema para la vida. Yo quiero vivir tranquilo, yo no quiero ser millonario, yo quiero vivir tranquilo. Si además de vivir tranquilo puedo tener la capacidad de viajar mucho por el mundo y demás para conocer gente de todo el mundo, excelente. Pero para mí no hay un precio por el cual yo diga, yo hago una estafa con esto y pateo mi vida y me dedico a vivir por el mundo viajando o gastando esa plata. No me imagino una cifra o una vida que me tiente, digamos. Y no quisiera que a alguien que yo asesoro le pase eso, digamos, que tenga que eyectar de su vida porque no advirtió lo suficiente a la gente que va a poner plata o que va a poner energía muchas veces o que va a comprar algo, vender algo, ¿no? Excelente, Juan, muchas gracias. Un placer. Y Para mí bueno, también, Dani. Te agradezco eh, haberme incorporado y ser el segundo economista del equipo.
Muy bien. Bueno, gracias a todos y bueno, estamos en contacto y nos vemos el lunes que viene.